y de la frontera a la aduana el flete 2, y de la aduana hasta nuestro almacén el flete 3. Entonces este transporte está dividido entre 3. El que obviamente todos nos interesan porque forman parte del costo, pero el que nos interesa para calcular la base imponible es el flete 1 desde el puerto, ¿no? Puerto de Arribo hasta la frontera. ¿Por qué? Porque la ley 843 y la ley 1990, que después vamos a ver, ley de aduanas, dice el hecho generador del pago de impuestos es... Ay, no encendí mi cámara. ¿Encendí mi cámara? Según esto está encendido, pero yo no me veo. Pero bueno, ya. Encendí la cámara, ¿no me ve? No, ingeniero. Sí, aquí dice que está encendido, pero yo no veo el botón, no veo la luz si está encendido bien. Ya, no quiero tocar porque el otro día igualito me ha pasado y después ya no he podido desbloquear el botón de presentar. Ahí seguiremos. Ese transporte, decía la ley 1990 nos dice que el hecho generador del pago de impuestos aduaneros es que entre a territorio nacional, que entre a la potestad aduanera, ¿no? Que es la zona primaria. Entonces, como cruza la frontera, ya es en territorio boliviano y por lo tanto ya es obligación de pagar impuestos, ¿no? Entonces, hasta ese punto, hasta la aduana, hasta la frontera, la aduana cobra los impuestos. Obviamente que si va hasta a La Paz, Santa Cruz, lo que sea, va a computarse los fletes, pero para el cálculo solamente se toma en cuenta el flete hasta una aduana de ingreso, ¿no? Entonces, en los diferentes caminos siempre hay una aduana de ingreso, ¿no? Por el lado de Iquique, Pisiga, por el lado de Arica, Tambo, Quemada, etcétera. Entonces, tenemos un punto de ingreso que va a ser nuestra aduana de ingreso. Entonces, hasta ese punto se calcula el flete 1 que va a entrar para el cálculo de la base imponible. Después los fletes 2, 3 que se van a ir generando son gastos que vamos a contabilizar, pero ya no están afectando el impuesto. Y la entrega en las instalaciones del comprador en el tema de que después de la aduana hay que contratar un transporte para que lleve, tal vez hacer un papeleo, etcétera. Entonces, esas tareas hasta que podamos hacer el Incoterm completo, ¿no? Para el comprador, que sería el DDP, que dice Delivery Duty Pay, que es hasta entrega con los impuestos pagados, ¿no? Entonces, veamos cada una de estas tareas que implica, ¿sí? Primero, acondicionar la mercancía para su venta, principalmente para su transporte, ¿no? Entonces, el vendedor lo que tiene que hacer es entregar la mercancía en un lugar acordado, que pueden ser los almacenes, la fábrica u otro punto, ¿no? Convenido, pero que tiene que estar preparada para la venta en el mercado de destino, ¿no? Entonces, tiene que estar lo suficientemente embalada, con sus envases, embalajes y después todos los medios de agrupación que se necesite, de modo que proteja la mercancía durante la transportación y no se produzcan daños, pérdidas, mermas, etcétera, de la mercancía por falta de un adecuado embalaje, ¿no? O los materiales se mueven, no han sido bien acondicionados para el transporte y se quiebran, se dañan, se rompen, etcétera, etcétera. No sé si han podido ver alguna vez, nos traemos algo en avión y una caja enorme, ¿no? Y nosotros abrimos y ahí adentro
existe diferentes tipos de relleno, ¿no? Es desde plastoformo, algunos ya vienen con preformas de la forma que tiene el objeto para evitar que se mueva, se dañe, con suficiente plástico para proteger del tema de humedad, ingreso de agua, etcétera, etcétera. Entonces, es justamente para poder cumplir sobradamente lo que el primer Incoterm nos dice, ex-work, que tiene que estar, el vendedor tiene que ocuparse de colocar el envase, el embalaje, el empaque suficientes que puedan aguantar la transportación y el almacenamiento hasta que llegue a su destino, ¿no? El vendedor tendrá que remitir certificados de pesos, certificados de medida, según las necesidades, ¿no? Certificado de metrología, certificado de baja tensión, certificado sanitario, certificado de preembarque, certificado de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, por ejemplo, a nosotros los gringos en Estados Unidos nos pedían certificado de calidad de un laboratorio, lo mandamos a hacer al Certintex en el Perú, donde nos mandábamos una muestra, hacían el análisis y nos daban si cumplíamos con las especificaciones del producto que nos daba Polos, Náutica, G.Crew, etcétera, y eso iba acompañado, ¿no?, al informe o a los documentos para que pueda ingresar a Estados Unidos. Si no, en Estados Unidos no ingresaba sin un certificado de calidad, ¿no? Hoy estamos viendo mucho que las fronteras se han abierto, ¿no? Muchas, pero hoy todavía seguimos teniendo restricciones en el tema de los viajes, ¿no? Estaba viendo para la Argentina, para Brasil, nos están pidiendo certificado C19, que es un certificado médico con cobertura específica sobre el COVID. Entonces, así por el estilo, siempre han habido medidas para arancelarias, que le denominamos, que son las que restringen el tema de que se puedan meter grandes cantidades o grandes volúmenes de mercancías que van a ir a hacer competencia con sus productos. Entonces muchos, y Estados Unidos especialmente es cuidadoso en esos temas, su aduana es muy cuidadosa, ¿no? La segunda tarea que tenemos es la operativa de la carga en el almacén del exportador, ¿no? Entonces el exportador, su tarea, ex-works, es vendernos puesto en su fábrica, es en la fábrica. Entonces de la fábrica alguien tiene que subir al camión, ¿no? Entonces eso ya no estaría del vendedor, estaría del comprador. Entonces el comprador tendrá que ver cómo hace, lleva a su gente, contrata a un tercero, alguien que haga, etcétera, etcétera. Entonces esas sí son tareas que si el vendedor vende otro término como FOB, entonces tendrá que hacer, ¿no? Entonces el vendedor está obligado a realizar la carga y estiva de la mercancía en sus almacenes, fábrica u otro lugar convenido en todas las modalidades de Incoterm menos export, lo que decía, ¿no? En el único Incoterm donde el vendedor no está obligado a eso es en el export, porque dice puestos en la fábrica. Dice el vendedor que está en la fábrica, este es en el almacén, ahí. Entonces el comprador tiene que ir con su gente, con su montacarga, con su vehículo, con lo que corresponda, y subir la carga a su medio de transporte, ¿no? En esta modalidad, el comprador, quien tiene la responsabilidad de la carga y estiva de la mercancía al medio de transporte. Entonces, para ello debe comunicar al transportista. Entonces ahí el transportista es el que va a ocuparse de tener un medio mecánico para la carga, o si son cajas, por ejemplo, o materiales fraccionados, entonces podrán hacer a través de estibadores que puedan acomodar la carga en el contenedor. Se solicita con tiempo el contenedor para que lo puedan cargar, acomodar y después hacer todas las verificaciones que se requieren, ¿no? Hay un protocolo, una norma, incluso la hizo, hay norma para el llenado de contenedores, para el vaciado y para el tema
lo que le llaman el estiqueo, colocarle los precintos de seguridad, ¿no? que se tiene que colocar para asegurar o para certificar lo que se está cargando al contenedor, ¿no? Porque también en esto, se lucha contra dos cosas fundamentalmente. Uno, el contrabando, y dos, el narcotráfico, ¿no? Entonces, aprovechan para transportar sustancias controladas, drogas, aprovechan para transportar materiales de más valor, declarando otros materiales, etcétera, etcétera. Entonces, existen protocolos para el llenado, para el vaciado, y esos están incluso en la norma ISO. Existe para el precintado, que ya es eso, exclusivamente responsabilidad de los vistas de aduana. Entonces ahí son funcionarios que tienen esa responsabilidad de verificar lo que está físicamente en el contenedor y corroborar o comprobar con lo que se tiene en declaración documental, ¿no? El transporte interior en origen, ¿sí? Definimos como el que transcurre desde el almacén, fábrica o lugar convenido donde se entrega la mercancía hasta la terminal de carga. Entonces ahí, nuevamente, terminal, que puede ser aérea, marítima, terrestre, ¿no? O férrea, en cualquiera de los casos, en el régimen de carga completa, ¿sí? Cuando régimen de carga completa, estamos diciendo cuando un solo proveedor va a utilizar todo el contenedor, que puede ser de 20 pies o de 40 pies, que vamos a ver más adelante. Cuando la carga no es completa, entonces necesitamos que intervenga otro actor, que es un agrupador de carga, ¿no? Entonces, el transportista tiene que llevar a una empresa que se llaman forwarders. Estos forwarders son empresas que contratan medios de transporte, entonces tienen contenedores y contratan espacios en los barcos, en los aviones, etcétera, y agrupan las cargas que van a ir a un mismo destino. Entonces, no sé si han visto en el periódico, por ejemplo, sale y dice, el lunes, qué sé yo, el próximo lunes 18 sale carga a Miami. Los que quieran embarcar, entonces llevan su carga, y como son cargas diferentes y no pueden viajar con papeles cada uno, entonces todito se agrupa y se mete en un contenedor y se saca un documento, ¿no?, del transporte, que es el BL, y esa empresa lo que ha hecho es agrupado la carga. Su función es agrupar las cargas, ¿no? Llega a su destino y esa empresa tiene la responsabilidad de desagrupar las cargas. ¿Para qué? Para que cada empresa tenga su papel y pueda hacer los impuestos. No se puede dividir por alícuotas, cada uno tiene que tener su propio documento. Entonces llega al destino, se desagrupan las cargas. Esa es tarea del forwarder, de agrupar en origen, desagrupar en destino, entregar los documentos y con eso entrar a la aduana para la liquidación de los impuestos. Entonces, cuando no es régimen de carga completa, entonces es carga fraccionada. Tenemos una tarea intermedia, que es justamente la tarea de agrupamiento o desagrupamiento de la carga a través de otros actores, que son las compañías forwarders, ¿no? Cuando ya tenemos la carga en un contenedor, que es lo que habitualmente vamos a transportar, tenemos que pasar a subir la carga que está en el piso, que está en el almacén, ¿no?, al medio de transporte, ¿no? Cualquiera sea barco, avión, camión o tren, hay que pasar. Y ahí incurrimos en manipulación. Entonces hay que hacer el trámite
¿no? El espacio se supone que ya está contratado en el medio de transporte, pero hay que subir, ¿no? Y entonces hay que pedir servicio de grúa, que muevan la carga, suban, etcétera. Entonces, que eso hace nuestro auxiliar, que es el despachante de aduana, en el caso de las exportaciones, por ejemplo, ¿no? Lo hace subir y obviamente esa manipulación genera gastos que hay que pagar por la manipulación, etcétera, y la documentación que va a generar. Los gastos en manipulación son en todas las manipulaciones que la mercancía sufre en la terminal de carga o hinterland para ser cargada, destinada en un medio de transporte. ¿Sí? Aquí tenemos. Normalmente se ha trabajado hasta en Incoterm 2010, 2000 incluso, con 4 medios de transporte, que eran terrestre por carretera, transporte por ferrocarril, transporte aéreo, transporte marítimo. Esos 4 son los habituales. Pero ya ha entrado con más fuerza, que ya había algo, pero ha entrado con más fuerza el transporte multimodal. ¿No? Aquí nosotros todavía podemos ver que está aquí transporte intermodal, ¿no? Donde combinamos 2 o más medios de transporte. Que antes, ¿no? Lo que hacíamos era, por ejemplo, si yo he contratado puestos en mi fábrica, entonces iba a venir, qué sé yo, desde Biella, Italia, entonces un transporte marítimo, Biella, Arica, y viene con un documento de embarque que se llama BL, y después contrato un transporte terrestre, entonces tengo que, como es internacional, va a ser un MIC, que es el Manifiesto Internacional de Carga. Entonces, 2, hoy ya con los transportes intermodales o multimodales, entonces es la combinación de los otros 4 medios de transporte. Entonces yo puedo solicitar que en un solo documento se contrate 2 tramos. El primer tramo marítimo, Biella-Arica, y el segundo tramo terrestre, Arica-La Paz. Entonces, con un solo documento, 2 medios de transporte. Eso es porque entra en la categoría de transporte intermodal o multimodal. Las formalidades aduaneras de exportación que vendría a ser el todo acto administrativo de despacho aduanero de exportación, ¿no? Según los países va a ir variando, pero en general vamos a ver que los procedimientos son muy parecidos, ¿no? Que para exportar, el primer paso es tener una licencia que está registrado en la Cámara de Exportadores. Eso nos va a permitir sacar el primer documento, que es la Declaración Única de Exportación. Bueno, antes se llamaba DUE, para importación era DIM, declaración, era DUE y DUI, documento único de importación, documento único de exportación, DUI y DUE eran. Hoy el documento ha cambiado de nombre, pues, es el DIM, documento de importación, declaración de importación. Vamos a revisar cuando veamos esa partecita. Entonces, hoy se llama DIM. Y bueno, el concepto sigue siendo el mismo, ¿no? Cuando se hace este acto administrativo de despacho aduanero, ¿no? Primero, como decía, tiene que haber la licencia de exportación, no pueden exportar cualquiera.
Segundo, tiene que haber, según corresponda, inspección sanitaria, y ahí entrarán algunos documentos como los certificados fitosanitarios o sanitarios, bromatológicos, toxicólogos, etcétera. Y todo lo que corresponde según las características de los productos. Va a haber una manipulación de la mercancía para el despacho aduanero. Entonces, cuando vamos a importar o exportar, ¿no?, entra la mercancía al recinto aduanero, a la aduana, ¿no? En la aduana, en la modalidad boliviana, se sortean canales. Vamos a ver también más adelante. Esos canales son rojo, amarillo, verde, ¿sí? El canal verde significa levante, entonces solamente presenta los documentos, presenta la mercadería en física y paga impuestos y sale, ¿no? En el canal amarillo es una revisión documental. Entonces, ¿qué significa? Que presenta la mercadería, está ahí en el camión, en el contenedor, y presenta los documentos. El vista de aduana tiene la obligación de verificar la documentación, comprobar, corroborar los precios, las cantidades, las calidades, con el histórico que ya se tiene registrado, ¿no? Y si está dentro de los parámetros habituales, entonces dar el visto bueno para que salga. Y el canal rojo significa que va a haber una revisión física y documental. Entonces, aparte de lo que ya se ha revisado documentalmente, se va a hacer una inspección física. Significa que el contenedor va a entrar a un almacén, a un recinto aduanero, y se va a verificar todo el contenido del contenedor. Se va a bajar todas las cajas, por decir que eran, y en forma aleatoria se va a abrir algunas cajas para verificar su contenido, porque también hemos visto dentro de esto que hay empresas o personas que están en el tema del narcotráfico, del contrabando, y que declaran una cosa y sacan otra de mayor valor en cuantía, ¿no? Entonces eso es un delito. O llevan droga, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí interviene la FELC-CN para luchar contra el narcotráfico, ¿no? Entonces la obligación de la aduana es hacer una inspección física de todos. Entonces baja la mercadería, hacen su sistema de muestreo en forma aleatoria. Si todo está bien, entonces nuevamente van a cargar. Entonces esa manipulación de la carga durante el despacho aduanero, de importación como de exportación, involucra costos, ¿no? Estibajes, nos cobran por hacer uso del almacén. Entonces sale una orden, sale un formulario que es alta, que es parte de recepción que se genera, y cuando se saca también hay la parte de despacho. En algunos casos se necesita utilizar grúa, en otros casos se necesita o montacarga, y en otros casos se necesita estibadores. Entonces, en todo eso se producen cobros, ¿no? Entonces, cobros por el almacenamiento, cobros por el uso de máquina, etcétera. Entonces, todo eso genera también, aparte de trámites, se incurre en costos. Entonces, todo eso hay que sumar en los costos. Y el despacho aduanero de exportación como tal, que permite que el Estado, a través de la aduana, cobre impuestos y permita que salga la mercancía del territorio nacional o entre al territorio nacional, ¿no? El transporte principal, ¿no? Entendemos como el transporte principal, el transporte primero más largo, que tienen su inicio en una terminal de carga en origen y la finalización en una terminal de carga en destino, ¿no? Ahora, dependiendo de vamos a ver más adelante, transportes, pues vamos a ver que todos los transportes tienen sus aspectos positivos como negativos, ¿no? El transporte marítimo puede llevar grandes cantidades, hacer economías de escala,
la desventaja que tienes que solamente va de puerto a puerto, ¿no? Entonces no puede llegar hasta la fábrica. En ese caso necesitamos transportes intermedios, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a revisar, vamos a ver que todo eso requiere primero documentación. Todo el transporte va a generar documentos, ¿no? Entonces vamos a tener MIC, Manifiesto Internacional de Carga para el Transporte Terrestre. Vamos a tener el BL, Bill of Lading del transporte marítimo. Vamos a tener ABW, Arwill, Bill, contrato de transporte aéreo, el transporte aéreo, y el TIF, que es el contrato de flete férreo, de transporte férreo. Entonces, todo transporte principal va a generar un documento, que son esos: el MIC, el TIF, el ABW y el BL, que certifican que se ha contratado el transporte para llevar las mercaderías de un punto de origen a un punto de destino. El seguro que veíamos también, este creo que es. Ya, vamos a revisar. El seguro de las mercancías, decíamos que no es obligatorio en los ICOTEX, excepto en los términos SIF y SIP, porque está inserto justamente ahí al medio en el... teníamos un ICOTEX que era CIF, que era costo y flete, pero hay otro que adiciona el seguro, que es el SIF, y otro que es el SIP, costo, seguro, y es puestos en algún lugar. Entonces, hay algunos términos que se utilizan más para el transporte terrestre, otros más para el transporte marítimo, etc. Entonces, tienen sus particularidades, ¿no? Ese transporte, debe ser contratado y pagado por el vendedor, siendo el comprador el beneficiario del mismo. El vendedor está obligado a conseguir solo un seguro de cobertura mínima. Ya hemos visto el tema de seguros, la cláusula C, ¿sí?, del Instituto de Londres, donde necesitamos 1A contra todo riesgo. Y aquí está. Para el transporte, terrestre, podemos tener la carta aporte, o el MIC, Manifiesto Internacional de Carga, o el CMR. Para el transporte férreo, la carta aporte. Ahí tenemos el documento TIF. Para el transporte marítimo, el Bill of Lading, BL. Y para el transporte aéreo, el ABW, ¿sí? Ahora, normalmente con los transportes marítimo y terrestre y férreo, son los que recorremos más grandes distancias, ¿no? Por ejemplo, el transporte aéreo y férreo, digo, el marítimo y el aéreo son los únicos que nos van a poder, por ejemplo, comunicar con Asia, ¿no? Vía aérea o vía marítimo. No lo vamos a poder hacer por tren ni por barco, o por camión. Entonces, vamos a ver que dentro de estos vamos a tener que hacer por tramos, ¿no? Como el avión vamos por tramos, y eso nos va a generar ABWs madres y ABWs hijo, lo mismo que en el BL madre, BL hijo, que vamos a ver sus diferencias más adelante, ¿no?
Y esto que es el tema de los seguros, que ya se ha establecido límites de indemnización por averías. Y hemos visto, incluso en las compañías aéreas, nos dicen en caso de pérdida les vamos a pagar $10 por kilo, ¿no? Entonces ya están establecidos en caso de imprevistos, accidentes, etcétera. Entonces, ¿cuál va a ser la indemnización a la que se comprometen, ¿no?, entre las compañías de seguro? Recordando del tema anterior que veíamos los seguros, habíamos visto que tenemos 3 tipos de pólizas de seguros, ¿sí? Una que es la contra todos los riesgos, la cláusula A, cobertura máxima. La cobertura B, que es libre de avería particular, cobertura media. Y con avería particular, la cláusula C, cobertura mínima. Todo eso ya hemos visto y estudiado en el... Y no me acuerdo, creo que... no sé si les he dicho o no. En los seguros, el valor con el que se va a asegurar se incrementa un 10%. Por lo tanto, el valor asegurable tiene que ser sobre el 110%. ¿Les he explicado eso, Ailén? ¿Les he explicado por qué? ¿Alguien sabe? No me acuerdo si les he explicado, y si no, ahora es el momento. No, Inge. Vaya. ¿Segura? Casi segura. Ya, está bien. Vamos a comprar una máquina, $100,000. Tomamos el seguro, nos financia el banco. Paga el 100% con la carta de crédito, la Visa, lo que sea, paga el banco. El banco que nos está financiando, para la compañía de seguros vendría a ser el beneficiario, ¿sí? Si nosotros tomamos el seguro por el 100% sobre los $100,000, si hay un accidente, entonces la compañía de seguros, una vez que haga la investigación y todo el proceso para el cobro, va a descontarse todos los gastos administrativos, ¿no? Porque la compañía tiene que mandar a un perito, tiene que hacer evaluaciones, si hay, qué sé yo, ha habido una rotura, falta de algo, no sé, entonces investigan, mandan a laboratorios, etcétera, etcétera, antes de pagar. Entonces vamos a incurrir en gastos, dice la compañía de seguros. Y más o menos se ha estimado que los procesos de reclamación en los seguros se alcanzan a un 10%, ¿no? Entonces, la compañía de seguros hace todo el proceso y le devolvería solamente o simplemente el 90% del valor a la empresa para que él le devuelva al banco. Entonces, se ha visto de que no es conveniente porque la empresa se ha prestado un dinero, tiene que pagar intereses encima, la compañía de seguros le va a descontar el 10% por todos los gastos administrativos. Entonces se ha visto que lo más conveniente es que se incremente un 10% más, de modo que
el valor asegurable va a ser sobre el 110%, ¿no? De modo que quede un 10% adicional que va a ir a cubrir todos los gastos administrativos de reclamación al seguro. Con eso se asegura que las empresas beneficiarias, ya sea el importador o sea el banco, el financiador, reciban en caso de un siniestro el 100% de lo que han invertido, ¿no? Entonces, esa es la justificación que hace que van a ver, dice valor asegurable y hay un espacio, le ponen 110% del valor de la mercancía. Sobre ese valor nosotros pagamos la prima, ¿no? Que la prima va a variar en función de los productos, ¿no? De lo delicado, de varios aspectos. La aduana, cuando veamos igual la liquidación de impuestos, respeta lo que diga la póliza de seguro, ¿no? Si la póliza de seguro dice la mercadería vale $100,000, pero le están dando un seguro cobrando $100, respeta los $100, ¿no? Cuando las mercancías no tienen seguro, la aduana le pone un valor del 2% sobre el valor de la mercancía. Entonces, por eso es importante, hasta desde el punto de vista económico, tener un seguro, porque te resulta más barato tener un seguro que la aduana le califica un 2%, que en muchos de los casos no alcanza ese valor. Entonces, estamos ahí pensando que estamos ahorrando algo de dinero y en realidad estamos gastando porque vamos a pagar impuestos sobre eso, ¿no? Muy bien, ahí está. En la cláusula A decíamos contra todos los riesgos, la clase B con avería particular y la clase C, sin avería particular y la clase C con avería particular, ¿no? Pues ahí tenemos las tres en resumen que ya hemos visto. Como ya hemos contratado el transporte principal, llega al puerto de destino. En el puerto de destino, la mercadería no se va a bajar solita del barco, del medio de transporte en destino. Entonces, ¿qué requiere? Requiere de manipulación. Y esa manipulación va a generar costos, gastos que hay que pagar. Entonces, cuando hablamos de los gastos de manipulación, nos referimos, ¿sí?, a que en la terminal de llegada, en la terminal de destino, hay que descargar, ¿no? En algunos casos, aparte de descargar, hay que hacer un transporte, ¿no? En algunos lugares las distancias son largas, entonces, por ejemplo, en Iquique o en Arica van a ver que en Iquique van a ver que existe un espacio donde están los barcos, donde están los camiones esperando que lleguen los barcos, ¿no? Entonces ahí se llama Alto Hospicio, es más o menos como La Paz y el Alto, están ahí en el Alto Hospicio, y cuando le dan la señal de que baje, entonces sí baja el transporte hasta el puerto y puede ingresar, porque después no es como en Bolivia que todos los camiones se juntan y están haciendo no, ellos tienen que estar allá arriba en una playa y tienen que esperar, y cuando le dan la orden recién bajan. Mientras tanto no pueden circular en la ciudad, ¿no? Entonces son ciudades que son altamente ordenadas, entonces, y otros países de la misma forma, ¿no? Entonces alguien tiene que cubrir estos gastos de manipulación del destino, bajar del medio de transporte a ya sea la playa de contenedores. Si estuviese ahí el otro transporte, entonces bajar al camión, bajar al tren, etcétera, al medio de transporte que va a continuar, ¿no? De la misma forma, esto es si es en régimen de carga completa, ¿sí?, o es en régimen de carga agrupable. Si ha venido agrupada, entonces nuevamente necesitamos que esto se lleve hasta el forwarder haga el desagrupamiento de la carga, entregue a cada uno
sus documentos de embarque para que puedan hacer el pago de los impuestos, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál de los regímenes tenemos, si es de carga completa o es de carga fraccionada o carga suelta, entonces tendrá que intervenir el forwarder. Al igual que ha habido aduanas de salida, tiene que haber formalidades de la aduana de entrada, ¿no? Entonces, todos los países cobran por la salida de las mercancías y además cobran por la entrada de las mercancías. Entonces, estas formalidades son todos los trámites administrativos marcados en lo que es el despacho aduanero, ¿no? tanto de importación como de exportación, ¿sí? Entonces, para eso se tendrá que tener licencias de importación, autorizaciones para hacer comercio internacional, aunque en Bolivia los regímenes han ido cambiando, van cambiando con mucha frecuencia, y en algunos aspectos van favoreciendo, en algunos van complicando. Hoy tenemos mucha carga que demora. Yo tengo una carga ahorita en la aduana que me parece exagerado, ya ha llegado el 24 de abril, y hasta el día de hoy, que ya son 2 semanas, no lo pueden extraer de la aduana. Nunca sabíamos demorar tanto, pero no sé, han cambiado sus procedimientos y justo mi carga ha entrado al sorteo, que en realidad no debería entrar porque eso se saca en el día, son cargas que no pagan impuestos, libros están exentos de impuestos, entonces no debería entrar a un recinto aduanero. No sé por qué lo han enviado, pero bueno, no me queda más que esperar. Entonces, todas estas situaciones de contrabando hace que cambien la gente. Hay mucha gente nueva, no voy a decir improvisada, pero son gente que recién está aprendiendo, mucha gente que no conoce, especialmente las que entran por la política, no conocen de procedimientos, no conocen la norma, no conocen las leyes, etcétera, etcétera. Entonces, que hace que esto se demore, ¿no? Y lo que corresponde es el pago, ¿no? Hay que pagar manipulación de la mercancía para el despacho aduanero. Entonces hemos visto que, como en mi caso, me van a aplicar almacenaje, que no debía haber entrado, pero bueno, me imagino que le han sorteado y entró un canal rojo que no corresponde, pero bueno, hay que pagar almacenamiento, manipulación, uso del sistema. En el almacén dan de alta, entonces se recibe una parte de recepción, se hacen las declaraciones, se pagan los impuestos y finalmente sale una orden que dice levante, que es la extracción de la carga en el recinto aduanero para que se lo pueda entregar, ¿no? Entonces ahí ya viene el transporte interior en destino, que vendría a ser todos los transportes que vamos a incurrir hasta que llegue al destino del comprador, que puede ser el almacén, la fábrica o algún lugar convenido. Esos transportes ya pueden ser, son normalmente más pequeños y casi se limitan a transporte terrestres, aunque en otros países también se incluye, por ejemplo, el transporte férreo. En Bolivia ese tema es un poco limitado, no tenemos todo el país con cobertura, entonces, bueno, ni el eje principal tenemos cobertura, entonces es complicado, ¿no? Finalmente, la última tarea, que es la entrega en las instalaciones del comprador. ¿Por qué? Porque tenemos un Incoterms, que es el DDP, que dice entregado en destino con el pago de impuestos, ¿no? Entonces, lo que supone que se va a entregar la mercancía en las instalaciones del comprador o en el lugar convenido, ¿no? Y se va a hacer la descarga incluida, ¿no? Menos en el Incoterm, DAP y DDP, ¿no? Incluso aquí teníamos antes un Incoterm que era
difícil de utilizar, ¿no? Este es DDP, Delivery Duty Pay, entregado con los impuestos pagados. Y había otra que era DDU, que es Delivery Duty Unpaid. Entonces, entrega sin el pago de impuestos, de los derechos. Y eso en Bolivia es imposible porque si no pagas los impuestos no sale. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedes hacer DDU? Si no pagas, no te entregan. Entonces, no puedes hacer unpaid, no se puede hacer el unpaid. En Bolivia no hay eso, ¿no? Hay unos, vamos a ver más adelante, hay unos regímenes especiales que se han hecho para un poco agilizar el despacho de los deudores, que es muy lenta y se ha vuelto cada vez peor la aduana. Y hay épocas en las que yo diría desde octubre hasta diciembre es terrible, no es un calvario el tema de la aduana porque llega gran cantidad de mercadería para la Navidad y son sobrepasados en volúmenes, en todo, en trámites, en todo. Y ahí se han establecido algunos regímenes de importación como es el despacho preferente, por ejemplo, ¿no? En el que se saca a la mercadería y se tienen 48 horas para regularizar el pago y los documentos, ¿no? Eso facilitando en algunos casos cargas que son delicadas, ¿no? Como el tema de todo lo que se quiere en cadena de frío, ¿no? Como el tema de vacunas, alimentos, etcétera, animales vivos, etcétera. Entonces, esos requerían algo más ágil. Entonces, ahí se tienen los despachos preferentes que se han venido utilizando, ¿no? Las variables para la elección de los Incoterms 2010, 2020, 2030, cuando aparezcan, son el mercado, les decíamos, es difícil hacer un poco comercio exterior desde Bolivia porque nuestra cualidad marítima, nuestra cualidad más que marítima, no marítima o mediterránea si quieren, hace que no tengamos empresas navieras. El no tener líneas férreas hace que no tengamos líneas férreas. El transporte aéreo es de pasajeros, no es de carga, entonces es otra limitante. Y básicamente lo único que podemos tener a la mano son empresas de transporte terrestre, por carretera, ¿no? Entonces, eso impide un poco el que podamos utilizar algún Incoterm más que otros, ¿no? Entonces, contratar transporte principal, venderle a Estados Unidos un DDP, para nosotros es más complicado, es más caro porque no tenemos grandes volúmenes que salen de mercancía, por tanto no podemos negociar precios, entonces tenemos muchas limitantes en Bolivia debido a nuestra condición de no tener un puerto marítimo y además que sea con soberanía, ¿no? La experiencia, un exportador con experiencia y volumen puede negociar mejores precios que conlleva la logística. Entonces, hemos visto en el tema de seguros y vamos a ver en el tema de transportes que está dominado, manejado por brokers, grandes brokers que compran espacios en los barcos, grandes brokers que compran grandes cantidades de seguros para todo, entonces iban vendiendo y van distribuyendo a nivel mundial y les resulta muy, muy barato comprar esos volúmenes y negociar los precios, ¿no? Y en Bolivia eso es muy complicado. Condiciones estructurales, las líneas de transporte y su carencia de salida, no tenemos terminales, menos de puertos, no tenemos terminal aérea de carga, no tenemos una terminal terrestre de carga, no tenemos una terminal FES, se encarga cero, o a lo mejor yo estoy equivocado, ustedes conocen alguna terminal terrestre de carga, porque la que tenemos aquí es de pasajeros. O conocen la terminal férrea de carga,
o el aeropuerto de carga. ¿Conocen? Aquí en La Paz solo tenemos unos hangares que son depósitos donde hay, pero no es una terminal de carga, son terminales de pasajeros que se aprovecha para llevar algo de carga, ¿no? Que es diferente de las terminales, los puertos, todo especialmente diseñado para la carga, ¿no? Entonces, terminales terrestres de carga donde entran los camiones, las bodegas, cargan, etcétera, hacen uso de todo eso, ¿no? En Bolivia no hay. ¿No? Lo mismo en el ferry, lo mismo en el aéreo, no hay un aeropuerto de carga. Lo que tenemos es aeropuertos de pasajeros que aprovechamos para transportar algo de carga. Pero en ese aspecto estamos ahí retrasados, ¿no? Condiciones políticas. En función de las características políticas y económicas del país, puede promover el transporte nacional, el seguro local, ahorro de divisas. En Bolivia lo único que se fomenta es el transporte terrestre, porque todo el mundo, como decía ahí una de las autoridades que ya ha salido, decía, hasta en el campo ya tienen por lo menos un autito Caldina, decía el anterior vicepresidente, una muestra de progreso, ¿no? Aunque sabemos que pasando los Yungas, ¿no? Pasando Coroico, hacia arriba, el 50% de las movilidades probablemente sean chutas y dentro de eso, ¿qué porcentaje serán robados? Pero bueno, es un tema que, como dicen, tenemos que hacernos de la vista gorda y aunque nos hagamos de la vista gorda, no va a faltar algún periodista chileno, argentino, brasilero que va a seguir investigando y demostrando estas cosas que es de conocimiento, ¿no? El que ha ido al área rural sabe cómo funciona todo esto y el que obviamente las autoridades no quieren ver, pese a que han estado en el lugar. Riesgos a asumir, control, medio de transporte, que tenemos Incoterms especiales para algún tipo de transporte más que para otros, ¿no? Formas de pago, protección jurídica, régimen de carga, todos esos aspectos que hemos ido viendo en el detalle de las actividades, ¿no? En este esquemita, nuevamente nosotros vemos, si vemos la parte de arriba, muy similar a lo que ya hemos visto, pero en la parte de abajo ya nos muestra el tema de el Incoterm y las coberturas, ¿no? Entonces el ex-works, donde el comprador se hace cargo de los documentos, del riesgo y del costo. Entonces, hasta este punto, el comprador, el vendedor asume los costos que le va a transferir al comprador, ¿no? Después tenemos FCA, ahí, sin el transporte principal todavía. Tenemos el FAST, tenemos el FOB. Incluyendo el transporte principal, tenemos el CFR, el CIF y del grupo D, el DES, el DEC, el DDU, el DDP. Vamos a analizar después cómo hay Incoterms que no se podían utilizar, que no se pueden utilizar en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un Incoterm que te entrega al lado del muelle. Pero nosotros no tenemos aduana al lado del muelle. Entonces, es un Incoterm
poco utilizable, o sea, imposible de utilizar, porque no tenemos lo que se busca es tener un puerto con soberanía, ¿no? Que las leyes bolivianas puedan mandar. ¿Para qué? Justamente para que pueda funcionar la potestad aduanera. La potestad aduanera es la posibilidad de aplicar las leyes, la ley de aduanas en ese territorio. Y eso implica que podemos cobrar, controlar el contrabando, etcétera, etcétera. Todas las funciones, atribuciones y obligaciones que tiene la aduana, ¿no? En este cuadro de resumen podemos ver, vamos a ver, este es de los Incoterms 2000. Vamos a revisar el 2010 y el 2020, y del 2000 al 2010 hay términos que entran, términos que salen. Del 2010 al 2020, de la misma forma, hay términos que entran y términos que salen, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos DAF, DES, DEC, DDU, DDP, 5 términos. Y en este, por ejemplo, en el último término, el Incoterm 2020, salen varios y se incorpora, salen 3 y se incorpora uno, el DAT, ¿no? Y el DAP, que es el Delivery at Terminal, que, repito, la terminal puede ser cualquiera de las 4 en los sistemas de transporte: terminal aeroportuaria, terminal portuaria, terminal terrestre de carga, terminal férrea de carga. O el DAP, Delivery at Place, entonces entregado en un lugar, entonces que también puede servir para todos los medios de transporte, porque el lugar lo convenimos, ¿sí? Entonces, aquí normalmente siempre se maneja esta tablita con las obligaciones, aquí está, de el comprador y las obligaciones de el vendedor, o si quieren el importador y el exportador, o comprador y vendedor, ¿no? Entonces, aquí hemos dicho que en el ex-works es el que le exige mayor trabajo al comprador. Entonces tiene que hacer todo lo que está en naranja son tareas del comprador, y todo lo que está con blanco son tareas del vendedor, ¿no? Entonces, dependiendo qué quieres comprar, quieres comprar ex-works, entonces tienes que tener en cuenta que vas a hacer todas estas tareas. ¿Quieres comprar DDP? ¿Sí? Significa que solamente vas a hacer 1, 2 tareas. Y el resto va a hacer el vendedor, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, vemos que las empresas en Bolivia prefieren comprar cualquier término que sea C, porque comprar un término F es que contratemos el transporte principal, que no están las navieras en Bolivia, se hace complicado, ¿no? Preferible que nuestro vendedor, el exportador, con sus demás cargas pueda conseguir mejores condiciones de fletes, etcétera, ¿no? Tenemos que ver costos, porque esto es un tema de costos, ¿no? Estas tareas que las voy a realizar, la puedo realizar, pero a lo mejor a mi vendedor, a mi proveedor le resulte más barato porque tiene mayor volumen, hace más transacciones, entonces puede que yo no sea competitivo con lo que voy a hacer, entonces es preferible que lo haga otro. Entonces, en esos casos, ¿no? Las empresas compran grandes espacios, grandes cantidades y consiguen precios económicos a los que yo, por el volumen, por el tamaño, etcétera, no vamos a poder alcanzar. Entonces, es preferible que muchos de estas actividades, entonces, dejemos al
vendedor y nos vayamos a un término, ¿no? un Incoterm del grupo C, donde ya está el transporte. Y también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, algunos países como los chinos y los americanos no les gusta atendernos hasta el grupo D. Preferiría vender del grupo F y listo, olvidarse de vos. En el mejor de los casos vamos a conseguir que nos vendan CIF, en el mejor. Si ustedes entran ahí a las páginas chinas, mayormente los chinos te cotizan FOB. Ese es el término que más utilizan. Es decir, te vendo y vos te haces cargo. Entonces, a mí me cuesta este temita de pasar al CIF, ¿no? En esos sentidos, porque es más tareas, ¿no? Que estamos viendo más tareas. Y pedirle a un chino, a un americano que te venda DDP, porque olvídate, no hay negocio porque tenía que mandar a alguien a que haga, que con su contratada, etcétera, etcétera, el idioma, ¿no? Entonces dicen, no, prefiero no vender. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Nada? Bueno, clarito será cuando veamos en el examen si han entendido o no. Ya, vamos a quedar aquí. Vamos a empezar el lunes término por término. Y ahí vamos a ver al costo del producto, ¿qué le sumamos? Y hemos visto que ya es más sencillo, ¿no? Al costo del producto le vamos a sumar envases, embalajes, paletas, etcétera. Llega al puerto, entonces hay que bajar la carga, y hay que pagar grúa, hay que pagar estibadores, hay que pagar del sistema, el alta, la salida, autorizaciones, trámites, entonces que nos llenan el formulario. Nos cobran en la aduana, son 100 bolivianos por el uso del Sinudea, bueno, antes se llamaba Sinudea. Por el uso del sistema nos cobran 100 bolivianos. Y si empezamos a revisar la planilla, entras, respiras, y de lo que respiras te cobran. No les vamos a hacer unas planillas, vamos a mostrar unas cuantas planillas de mi empresa, las cosas que traemos vía marítima, terrestre, férreo, bueno, férreo no, aéreo, y ahí van a ver todas las cosas que nos hacen, y hay cosas que todavía ni nos muestran, ¿no? Como es los gastos en puerto, que directamente nos salen gastos en puerto, y ahí cuando pedimos el desglose de eso, recién ves que también te cobran hasta de lo que eres boliviano, ¿no? Entonces, bueno, esas son lamentablemente las condiciones a las que tenemos que trabajar. Por eso también la baja competitividad respecto de otros países que sí tienen salida al puerto, ¿no? Palabra clave de hoy: Incoterm 2020. Ya. Está habilitada la asistencia, creo que está habilitada. Muy bien, está habilitada la asistencia del día de hoy. Ahí está la palabra clave. Si no hay ninguna pregunta más, nos vemos el día lunes. Para esta partecita ya les voy a dejar ejercicios, porque ahí sí ya necesitamos que al auxiliar le hagan trabajen ustedes y sepan definir los Incoterms, que después los impuestos, la base imponible, etcétera. Y de ahí todo es cálculos y casos y estudios y todo eso que vamos a ir viendo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, que tengan buen resto de jornada. Hasta el día lunes. Hasta luego, ingeniero, gracias. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta el lunes. Hasta luego, Inge. Hasta el lunes.